Un par de preguntas están dirigidas específicamente a dos personas, luego les voy a pedir que las lean, una a Nuria, otra a Álvaro, y hay un par de preguntas generales, son preguntas también generales. La primera es sobre cuáles deben de ser los primeros pasos que deben de dar las universidades para contender con los retos de esta transformación digital. Entonces, esto no está dirigido a ninguno y pues si alguno quiere elaborar, creo que Sebastián no sabe de… A ver, Nuria, por favor. Dos o tres ideas. Probablemente la primera, no conozco en profundidad el documento de la NUYES y no conozco el documento de la UNAM, pero a tenor de lo que hemos dicho aquí esta mañana, pues habría que hacer una lectura bastante filtrada sobre qué proponen esos documentos para que la universidad no esté adaptada a los tiempos políticos. Es decir, ¿qué propone una política de investigación en un país que tiene que trascender un sexenio, en este caso? Y miren que aquí son 6 años, miren que no es como en otros países de la región que son 4, imagínense lo que eso significa. Pero evidentemente, y más allá de lo que es la infraestructura y más allá del número de años que realmente puede permanecer un director general, un secretario, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que necesitamos, para que los cambios, para adaptarnos a esos cambios que van tan deprisa, necesitamos tiempos medios y largos en el proceso de planificación de la ciencia, porque tienen que ser dentro de lo que preveemos suficientemente adaptativos y tienen que cabalgar en el largo plazo. Desde luego, propongo el caso también que piensen ustedes de que toda esa robotización, toda esa globalización, todos los CION, ¿no?, tienen que ver con la cooperación. Y los tiempos de la cooperación siempre son tiempos mucho más alargados. Entonces, es absolutamente fundamental que cualquiera de las agendas digitales defiendan y definan el papel de las universidades como eso que nos permite encabalgar los cambios, prepararnos ante ellos y analizar los siguientes procesos. Otro de los puntos principales de las universidades, que como vemos que aquí todo cambia muy deprisa, pero hay cosas que cambian muy poco y que son sinónimos de inequidad y que son sinónimos de ineficiencia. Cuando uno sigue viendo los presidium con 10 representantes del género masculino y ve que en la ciencia y en las universidades no se da el micrófono ni el asiento a las mujeres, que siempre hay muchas más allí que aquí, pues pienso que la universidad ahí tiene un reto, que hay muchos cambios, que nos estamos preparando para muchos cambios, pero que no son suficientes a la hora de pensar cuál es la orientación del género en la definición del futuro posible, y que una definición de universidades, de planeamiento de investigación científica, de preparación para el mundo del trabajo, que no piense en equidad de género, pues estará simplemente contribuyendo a una desigualdad de la que queremos salir. Esto me parece fundamental. Y el tercer punto probablemente de qué pasa con las universidades es que necesitamos un Greenpeace universitario en el mundo. ¿Sí? Utilicen a la UNESCO, que es el laboratorio de todas esas ideas, que es donde únicamente se junta la robótica y la filosofía. Y yo creo que eso sigue siendo absolutamente fundamental para ese concepto que expuse y propuse en el primer momento de mi intervención. No podemos dejar de pensar en ciencia como un bien común y como un bien social. Y para eso necesitamos muchos Greenpeace bien articulados, y las universidades no tienen que ser solo el caballo de batalla, sino los entes propositivos de un futuro, de una sociedad evidentemente mejor. Conocimiento crítico fundamental, pero no llegar a ello al final. Todos los alumnos desde preescolar, las niñas en preescolar en este país, lo que piden, ¿saben qué es? Mentorías con esas señoras fantásticas que son las maestras que tienen 80 años, que inauguraron los laboratorios de ciencia de la UNAM recién instaurada. La niña de 4 años o la de 9 que ha ganado la gran olimpiada de robótica o la de matemáticas de este país, lo que quiere es no llegar a los 19 para tener contacto con una mentoría. No quieren llegar a los 18 para entrar en un laboratorio. Pienso que la revolución universitaria para acercarse a todo esto desde un profesor universitario, desde lo que son ustedes, son esa necesidad de permear, de que la relación sea mucho más transitiva y no piramidal entre
toda la formación a lo largo de toda la vida. ¿Cuánto tiempo nos ahorraríamos? Y otra cosa, creo que una capacidad adaptativa a futuro tiene que ser aquella que nos haga pensar no en el binomio una asignatura, un profesor, que la verdadera revolución está en pensar cualquiera que sea el título de una asignatura en cualquier nivel, pero sobre todo en las universitarias, donde se junten y se sienten no en una cátedra, una silla, un pensamiento, una cabeza, sino aquellos que son capaces de articular muchas visiones de un mismo pensamiento. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Álvaro, ¿quieres añadir algo? Muy breve, yo creo que una de las cosas que está más clara es que cuando uno observa lo que pasa en el mundo del trabajo, uno habla de revolución. Hay una revolución tecnológica que revolucionó la forma en que funciona el mundo del trabajo. Si uno va al mundo de la educación, la revolución no se ve. La revolución está más en el discurso que en la práctica, y muchas de las prácticas tradicionales siguen estando ahí, incluyendo estos temas de cómo se enseña, de cómo se diseña el currículo, de cómo el tiempo que tarda, por ejemplo, una nueva carrera en ser acreditada, normalmente eso dura años, y ya esa forma de trabajar ya no funciona. Y creo que el reto que se plantea esta mañana de si la universidad está obsoleta o no, yo creo que lo que están obsoletos son los métodos de trabajo de la universidad. Y me parece que la universidad va a tener que reinventarse y ponerse a tono con esa revolución de lo que está pasando afuera, y para ello tienen que botar la pared. Igual que cuando los bombardeos en el Reino Unido botaron el muro del Buckingham, las universidades van a tener que dinamitar esos muros que los separa de la sociedad, que los separa del mundo productivo, e integrarse a esa revolución con creatividad. Muy bien, gracias. Sebastián, ¿quieres añadir algo? Pero tienes menos un minuto. Listo. No, brevemente para agregar, creo que a lo que ya dijeron no vamos a repetir lo mismo. Sí creo que de los primeros pasos es, creo que sí entender cuáles van a ser los nuevos requerimientos del futuro. Creo que esto es absolutamente clave y tiene que ver con esta disrupción digital de la que hablábamos. Entender que, digamos, darle mucho más peso a lo que es investigación, extensionismo, porque, digamos, estamos mucho concentrados en lo que es formación y mucho menos en investigación y menos aún en extensionismo, y creo que esa es una de las razones por las cuales muchas veces no logramos ver las mejoras de productividad que se ven también en tantos otros lados. Identificar otros espacios intermedios que tienen que ver con la generación de algunas instituciones o institutos que permitan este vínculo entre mucho más fuerte entre sector productivo y formación. Y después creo que potenciar mucho más el tema que, digamos, lo que tiene que ver con la multidimensionalidad de la educación. Creo que muchas veces seguimos, como bien decía Nuria, seguimos estancados, digamos, o pensando en carreras concretas, y creo que ahí hay que hacer una ruptura importante, y que tiene que ver que con el que pueda estudiar administración pueda hacer otras materias y otras cosas que vincule justamente, creo que eso es uno de los requerimientos que van a ser mucho más fuertes hacia adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Hay una otra pregunta, pero que está realmente contenida en la pregunta dirigida a Nuria, que es sobre dónde está la ética en todo este proceso de digitalización. Matías, ¿qué tal? Entonces, ¿por qué no lees la pregunta, Nuria, y das respuesta? Sí, muchísimas gracias, también por quien la hizo. Quiero saber quién la hizo. ¿Cómo se lograría crear conciencia social en la sociedad para que se logre activismo desde las ciencias sociales? ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Eres antropólogo? ¿Eres sociólogo? ¿Eres científico social? ¿Qué estás estudiando o qué has estudiado? Economía. ¿Y qué has echado en falta en economía para entender los procesos sociales, desde las pautas nutricionales hasta cualquier patrón de consumo? ¿Qué has echado en falta en tu carrera? ¿Qué has echado en falta? Muy bien, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta revolución 4.50 es
intentar adecuar, ¿no?, que la economía tenga también esa visión, ¿no? O sea, que sea mucho más no como la ciencia aplicada de lo que, sino que también sea curiosa como gran observadora de la realidad. En realidad, lo que nosotros sí que proponemos siempre es que la ciencia social tiene que ayudar y tiene que ser demostrativa. Yo creo que cuando hablaba yo de esos miedos, ¿no?, yo creo que toda la cantidad de grandes datos y de la presencia de la ciencia básica y de la ciencia aplicada en todas las revistas indexadas internacionales, y luego ve uno lo que pasa en las ciencias sociales y realmente uno dice, bueno, ¿por qué esta falta de equilibrio, ¿no?, tan brutal cuando nos hacen falta todas para un buen proceso de toma de decisiones? Yo creo que el activismo pasa porque los científicos sociales lo quieran y los científicos sociales también sepan ser demostrativos. En nuestro foro de Guanajuato hemos tenido 2 ponencias fantásticas sobre una antropología comprometida con leer en las redes sociales para saber qué ha pasado en los últimos procesos electorales en Brasil. Tener datos que sean capaces de salir a los periódicos y generen editoriales que pongan en tela de juicio las verdades como puños, que en realidad no lo son, pero esa corrección social por parte de la ciencia social no está presente en el debate público. Entonces creo que sí que hay una especie de mea culpa desde casa. Cuando yo decía lo del Greenpeace, sí, o sea, realmente no podemos dejar de que aparezca con el mismo nivel de gobernanza en la ciencia, desde un número de publicaciones importantes hasta aquellos foros. Vean la película, si no la han visto, se la recomiendo. Vean una película fantástica que es la biografía de Zweig, que acaba de ganar un premio en la Bienal en Berlín. Y creo que es muy importante ver ese tipo de qué ha pasado con las revoluciones no sociales desde la intelectualidad antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no hay grandes congresos mundiales donde la ciencia social no solamente invita a filósofos, antropólogos, a sociólogos, sino que está Einstein y toda la gran cantidad de científicos de ciencia pura, básica, aplicada? Yo creo que esa es otra de las grandes revoluciones que necesitamos. Necesitamos un Davos, pero no un Davos de economía y no un Davos solamente que reúna a ministros de la cultura. Necesitamos un Davos muy plural, donde las decisiones sean muy plurales y donde se dé una voz equitativa a muchas de las disciplinas. Y necesitamos un Davos de las universidades, necesitamos un Davos Greenpeace universitario para orientar toda una programación mundial del desarrollo. Esa es mi visión. Gracias. Álvaro. Sí, la pregunta de Francisco es que desde su experiencia formativa y laboral, ¿cuál es su recomendación para mejorar las competencias socioemocionales de los estudiantes universitarios? En realidad, cuando uno observa lo que están haciendo otros y que les está yendo razonablemente bien, es que han cambiado mucho la manera, por un lado, de enseñar, porque cambió la manera de aprender. Todo esto que hablábamos de los millennials y la generación nueva, son personas que adquieren conocimiento de una manera distinta, pero los oferentes de ese conocimiento muchas veces no se han adaptado. Y creo que ahí hay un reto. Y una forma muy concreta que algunos están haciendo, y creo que lo mencionabas en la mañana, es el tema de la formación dual, es decir, de la alternancia entre el aprendizaje en el aula y el aprendizaje en el lugar de trabajo. Esa es una manera muy práctica de adquirir competencias, por ejemplo, de trabajo colaborativo, de resolución de problemas, de trabajo autónomo, etcétera. Muchas de las cosas que la empresa demanda hoy para que el joven pueda hacer ese tránsito entre la escuela y el trabajo, esas competencias normalmente no se tienen si solo han estado en una formación académica. Y esa es una de las barreras de entrada de los jóvenes al mundo del trabajo, porque lo primero que le preguntan es, ¿experiencia laboral? Ninguna. Entonces tiene el título, pero nunca ha pasado de la puerta de una empresa. Entonces, el poder combinar esos dos ambientes de aprendizaje es una manera muy concreta de caminar en esa dirección. Gracias, Álvaro. Sebastián, ¿alguna reflexión final? A ver, creo que una de las cosas que no tenemos que olvidar nunca, que cuando pensamos a los sistemas educativos, a la formación, esto está muy vinculado a nuestra estructura productiva, a nuestras empresas, a nuestros sectores. Entonces yo concuerdo con Álvaro, el tema importante, el tema de la formación dual. Ahora, es diferente hacer la formación dual en Alemania que hacer la formación dual en Chile. Entonces creo sí que las universidades ahí tienen algo más que hacer.
y que tiene que ver con pensar prospectivamente hacia dónde ir, hacia cuáles son las áreas del conocimiento que hay que desarrollar, de tratar de adelantarse un poco a esto, de perder el miedo del vínculo y de la asociación con el sector privado. Nosotros acabamos de firmar un convenio, un proyecto con Google, que es entre la CEPAL y Google. Es el primer convenio que se firma entre una institución del Sistema de Naciones Unidas con una empresa privada, donde Google va a financiar un trabajo que vamos a hacer para medición de economía digital. Entonces yo creo que este tipo de cosas, digamos, están para quedarse y que son una realidad, y que sí es muy importante que dentro de los SDGs se hable sobre la importancia del vínculo público-privado, pero después en definitiva es muy poco lo que se hace. Entonces yo creo que ahí hay otra área y que hay que trabajar y trabajar en serio. Y trabajar en serio con empresas de tecnología de punta y con empresas que no son de tecnología de punta. Y me parece que es otra de las áreas que las universidades deberían ponerse a hacer de verdad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que la dimensión social, ética, antropológica, histórica es importante sumarla a esto, pero también, como lo dijo Álvaro en su planteamiento, hay un par de galaxias que necesitan puentes y la dimensión astronómica hace falta aquí. No, es una broma. Por supuesto que hay todo tipo de posibilidades de innovación, no solamente la innovación tecnológica, hay una innovación transformadora que está en desarrollo y Matías nos va a hablar de eso en otra mesa. Y también creo que es importante decir que México ya está pensando en hacer un Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Aquí tenemos a uno de los impulsores, Víctor Gutiérrez. Bienvenido, Víctor. Y yo creo que ha sido muy, muy rica esta discusión. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por su conocimiento, su experiencia y además su magnífico buen humor para plantear todas las cosas. Démosle por favor un gran aplauso a todos. Y vamos a tener un coffee break en este momento. Vamos a hacer el coffee break de 10 minutos, por favor, para recuperar el tiempo, ¿sí? Perdón, faltaron los reconocimientos, por favor.